Al principio solo existía el ancho mar que cubría la tierra y en él habitaba una diosa gigantesca llamada Solmunde Halmang, también conocida como la diosa madre. La palabra Halmang es usada para referirse a las abuelas y diosas en Jeju, evidenciando que en la isla existió una sociedad matriarcal donde las mujeres eran reverenciadas por su fortaleza y tenacidad. La abuela Solmunde era tan colosal que el mar solo le llegaba a sus talones y con su cabeza podía tocar las nubes. Un día, mientras ella dormía profundamente, se despertó de golpe y de su boca expulsó gases y fuego, los cuales crearon el universo. Estos elementos siguieron en actividad y emitían un sonido estruendoso. La diosa recogió agua y tierra para cubrirlos, formando un volcán de tierra que sobresalía del mar. Entonces la diosa pensó en crear una isla en dicho volcán, que fuese famosa por sus cascadas y la fertilidad de sus suelos. La diosa acarreó piedras y tierra sobre su enorme vestido, que luego arrojaba en dicho volcán. De los agujeros de su vestido se filtraron restos de barro y piedra que cayeron sobre la isla, formando los Orum, que son los numerosos picos volcánicos que llenaron la isla Jeju. Luego de haber amontonado la suficiente tierra, la abuela lanzó numerosos puñetazos sobre la cima de la isla para apelmazarla, formando una cumbre achatada y varios cráteres, creándose así el monte Hala, la montaña más grande de Jeju. Era tan colosal que podía tocar la Vía Láctea. La diosa le pareció demasiado alta, así que cortó la cumbre y la punta la lanzó al mar, formando el monte Sangbang. La diosa llamó a la isla Jeju y exclamó: ¡qué buen lugar para disfrutar de la vida y criar hijos! Jejeje. Con el tiempo, la isla se fue poblando y surgió una ciudad. Los residentes se beneficiaron de la agricultura y la producción de seda gracias a las condiciones de la isla. Pero un día, la diosa estaba insatisfecha, porque su vestido era andrajoso. Para probar la diligencia de los pobladores, la diosa les dijo: si ustedes me hacen un precioso vestido de seda a mi talla, les construiré un puente tan grande que llegue al continente. Pero los residentes atónitos exclamaron: ¡oh, gran abuela! Se necesitarían alrededor de 100 rollos de seda para hacerlo. Pero ellos necesitaban del puente para sus actividades comerciales y aceptaron el reto. Los meses pasaron y la diosa iba construyendo un puente lo bastante fuerte para resistir las olas. Los pobladores terminaron el precioso vestido de seda para la abuela Solmunde, pero el vestido seguía siendo muy pequeño para ella, porque solo pudieron utilizar 99 rollos de seda. Entonces, la diosa furiosa acusó a los residentes de negligentes y de no haber cumplido su promesa. De una patada derribó el puente. Desde entonces, Jeju siguió aislada de Corea, y sus residentes tuvieron que trabajar más duro para así ser recompensados por su esfuerzo. Esta historia marca las características de la sociedad asiática, donde la disciplina y el trabajo duro son necesarios para alcanzar una mejor calidad de vida. Así concluye esta historia. Quiero mandarle un agradecimiento a Juan José Medina Zarate porque él fue la idea para hacer este video. Si quieres que te mencione en el próximo video, déjame tus saludos en los comentarios. ¿Y qué nuevas historias quieres que traiga al canal? No olvides suscribirte, regalarme tu me gusta y compartirlo con tus amigos, para que este canal siga creciendo. Mi nombre es Misterios Kev, me despido, hasta la próxima.